saludo a todos los seguidores, perdón, acá del Rockstar. Hoy día vamos a analizar una partida, la número 11, el match de Kukic con Dean Liren, una partida que estuvo súper interesante, con un error gigantesco de Dean, en un apuro quizás de tiempo, un mal cálculo. La verdad no podemos expresar qué pasó por la cabeza de Dean, pero un Kukic muy activo, planteando nuevos desafíos, planteando una guerra, tratando de obtener el título mundial. Así que bueno, vamos a ir con este duelo y también pedir las disculpas, pues en las partidas anteriores de verdad hubo un freno en el análisis, producto de que no estaban, digamos, siendo unas buenas partidas y estaba teniendo una fomería del porte de un tanque. Así que vamos ahora con la onceava partida, caballo F3, D5, C4 y D4. Bueno, por cierto, esto de alguna vez lo analicé alguna vez con algunos alumnos y B4 es una idea bastante interesante que puede responder a un sistema Benoni, pero recuerden que las blancas siempre tienen un tiempito de más. Bueno, en este caso, Dean juega C5 atacando al peón de B4 y en este caso E3. ¿Sí? Vamos atacando también nosotros D4, caballo F6 y A3. Defendemos los peoncitos que están siendo atacados, alfil G4, un desarrollo natural, captura en D4, se define la tensión del centro, C por D4 y H3. Bueno, con esto Bukech se queda con la parejita de alfiles, ¿sí? Pero esto no es tan grave. Dama C7, tocando el punto C4 y a la vez sacando la dama de su casilla original. Acá me gustaba C5, me parece que una idea bastante más interesante que la jugada que ocupó el gran maestro Bukech. Caballo C6, por ejemplo, alfil B5, y en caso de que las negras ocuparan el centro, bueno, simplemente las blancas completan su desarrollo con el rey, ya un ataque como A5 contra esta cadenita de peones, que es el ataque típico, ¿cierto? Sobre la base de la cadena, podríamos seguir con alfil A4. Ya no vale mucho, por cierto, la captura, peón por, porque simplemente tomamos el alfil está defendido y amenazamos alfil por caballo. Este caballito se encuentra clavado, por tanto, a la jugada alfil A4 podría seguir caballo D7, a fin de pegarse una desclavada en esa posición, y sin embargo con D3, alfil E7 y dama G3 el blanco podría tener una ligera ventaja. Por supuesto que tiene la parejita alfiles. Si en roque, por ejemplo, podríamos presionar un poquitito más con alfil H6, alfil F6. Creo que aquí estamos de alguna manera jugando una nueva posición. Sin embargo, en nuestra partida, después de dama C7, el blanco jugó D3, una jugada de desarrollo para permitir la salida del alfil. Por supuesto que las movidas de peones ayudan a que las piezas salgan, y en este caso una muy auxiliar del desarrollo. Bueno, A5, B5, caballo D7, está mirando la casilla débil de C5, y por supuesto también hay otra casillita que puede ser ocupada por un caballo. G3, caballo C5, alfil G2, ocupando la gran diagonal, una de las diagonales más largas, por supuesto, la G, la diagonal blanca, caballo F7. Fíjense que en este caso el maestro Lin no permite la salida todavía de sus piezas. O sea, está en este caso en el flanco rey subdesarrollado, pero caballo F de 7 resulta ser una jugada bastante buena. Enroque caballo E5, dama F4, torre D8, acercando la torre cierto al centro y defendiendo el peón de D4. Y ahora venía una jugada muy interesante de parte de Bukech. Pudo en este caso haber jugado caballo D2. ¿Con qué objetivo? Por supuesto, sacar una pieza, primero que todo, y podría montar una línea bien aguda, que podría ser E6, con el objetivo de sacar el alfil, ¿cierto? Presionando la dama, ya que la dama no se encuentra en una mejor casilla. B6, también una buena jugada con el objetivo de abrir la columna para que entre la torre en B1 y empiece a presionar el peón de B7, dado que el caballo se encuentra amarrado a la defensa de la dama. Dama B8, torre B1, y acá podrían capturar el peón. Caballo por D3. Dama G5, con idea de que si saca el alfil nos comemos el peón de G7. F6, este jacazo, hacemos que las negras movilicen un peoncito y así generamos una pequeña debilidad. Dama D1, sin embargo acá el negro se encontraría cómodo con rey F7, torre B5, una jugada también para capitalizar, ¿cierto? El peón de A5, capturarlo, dama C8, torre por y torre D7. Con esto logramos una buena defensa, defendemos el peón de B7, liberamos también la dama para que defienda este peón,
Y a torre B5, alfil E7 y las negras se encontrarían sin mayores dificultades, habiendo ya casi desarrollado la totalidad de sus piezas, faltando la torre de H8 y por su parte las blancas todavía quedarían en una posición algo compleja, pero de alguna manera equilibrada. Bueno, sin embargo, a torre de 8 vino torre de 1. Torre de 1 y G6. Dudosa jugada, nuevamente se sobreponía a esta, a la jugada de 6, pero bueno, podrían venir varias, ¿no? Podrían ir caballo de 2 nuevamente, da lo mismo la captura del peón de 3, ya vimos un poco esa variante que es lo que da. Alfil de 6, B6, dama de 7 y caballo E4. Caballo por D3, por ejemplo, dama F3 para presionar en el punto B7, caballo por C1, torre por C1, le eliminó la parejita de alfiles y con esto ya las negras quedan bastante bien. Bueno, torre de 1 entonces, vamos a ir a la variante principal, torre de 1, el negro juega G6 y A4. Con esto de alguna manera consolida la situación del peón de B5, gana un poquito más de espacio y también se prepara para la salida del alfil a la casilla A3, donde por supuesto tiene el mayor potencial ese alfil. H5, interesantísima, porque quiere jugar alfil H6, el maestro Ding, y terminar el desarrollo por ese lugar. B6, buena jugada, una jugada de ataque sobre la dama, intentando la desviación. En caso de que las negras, por ejemplo, capturen el peoncito, simplemente adiós al caballo. Tanto el negro juega dama D6, sosteniendo la dama con el peón D7 y la torre de D8. Alfil A3 clavamos la dama y alfil H6. Bueno, de toque y toque, tocamos E5, tocamos F4 y por supuesto existe también la presión sobre D3. Por tanto, Bukech juega alfil por caballo, dama por y dama E4. Ahora la presión pasa al negro en este caso porque están pegando al punto de B7. Vemos que la reacción de Ding es caballo C6, procurando hacer un bloqueo sobre el disparo de la gran diagonal, pero no nos olvidemos que aquí existe una buena casilla y en caso de que las negras capturaran el peón, se abriría la columna B. Caballo A3, desarrollo, con idea de también presionar en esta casillita, es una casilla débil y esta también es una casilla débil. Las blancas se apoderan de las casillas blancas y las negras se apoderan de las casillas negras. Acá, si uno hace la reflexión de la posición, podríamos decir que la dama está fuera, una posición activa de ambas damas, pero quizás la dama C5 está un poquito más comprometida. La torre de 8 se encuentra, la torre de 8 y la torre de 1 están situadas en el centro, el alfil G2 una gran diagonal, el caballo de A3 en una buena posición, la torre de A lo más probable que ocupe la casilla B1 o la torre de D, depende de la posición y la situación de la partida. Las negras por su parte desarrollan un alfil, crean ¿cierto? Algunas complejidades en las casillas oscuras y se preparan para enrocar corto. En este caso, la situación de la partida continuó con torre de 7 para defender y sobredefender el peón de B7, recordando quizás a Petrosian la sobredefensa. Sin embargo, acá era un poquito superior en roque corto. Terminamos el desarrollo, nos enrocamos, protegemos el rey, la torre B1, que es una jugada lógica para colocar nuestra torrecita en B5, podría venir caballo B4. Es decir, le colocamos un tapón, ¿cierto?, al paso de la torre, ya la torre no puede ocupar la casilla B5 momentáneamente. Sí entregamos el peón de B7, pero vendría torre B8, podríamos capturar el peón y entraríamos en una posición re interesante. Torre F6, caballo C4, llevando el caballito hacia el centro y con idea también de capturar este famoso peón de A5, donde podemos generar un peón pasado, ¿cierto?, apoyado a la vez por el alfil. Sin embargo, a caballo C4 viene caballo por caballo de 3, ¿no? Una posición bastante aguda, se podría haber dado en la partida. C6, un peón que tiene ganas de coronar, llegar a C7, ¿cierto? Y torre B8. Esta sería una de las ideas clásicas de esta posición, C7 y torre B8. Sin embargo, tras torre C8, torre B5, podría venir este famoso H4 y la posición ya tiene una buena vida para las negras, tiene una linda posición. De verdad que si nosotros podemos capturar este peón de H4, podríamos situar nuestro caballo en F4 con una posición bastante activa. Bueno, sin embargo, como dijimos con antelación, la posición tras caballo A3 de Ding fue torre de 7 y caballo C2. Bueno, reciclando el caballo, ahora el caballito de C2 controla la casilla B4, que era una casilla de irrupción del caballo de C6.
dama por B6 y torre B1. Bueno, en esta opción si analizamos la cantidad de material en el tablero, el negro tiene 7 peones y las blancas tienen 6, pero la compensación está dada por la presión que ejercen las blancas sobre la columna B y sobre el peón de B7. Dama C7, torre B5, actividad en la blanca, ligera ventaja blanca en esta posición, enroque corto. Y ahora yo no entiendo por qué en esta posición Cookie o Gran Gukech no jugó simplemente torre B1 para presionar, digamos, en la columna donde tiene una posición semiabierta y atacando directamente sobre el peón de B7. Lo más extraño de esta posición es que en enroque corto jugó caballo A1, es decir, miró la posición y dijo, bueno, voy a instalar mi caballito en C5, donde voy a presionar a la torre y le voy a apuntar al peón de B7. Torre B8, caballo B3, y ahora ya empiezan las jugadas raras de Edin. Jugadas bastante complicadas las que realizó. Edin lo más probable es que haya pensado que tenía los tiempos suficientes para jugar E6 y alfil F8. No se da cuenta del peligro que conlleva estos tiempos y lo más acertado era sobreproteger esto y jugar torre D6. Torre D6, defiendo mi caballito, si caballo C5, torre F6, torre B1 para presionar en el punto B7 y acá podrían ir caballo A7. Torre por peón, torre por torre, torre por, dama por caballo y podríamos entrar en este digamos, cambio de damas, que es re interesante, dama por D5 y peón por D5. Y uno dirá, pero ¿cómo si tengo pieza de menos? ¿Cómo va a ser tan interesante? ¿Dónde voy con el caballo? Me lo están comiendo. Si caballo C8, por ejemplo, tenemos este movimiento. Y recuperamos el material y tenemos una excelente posición. Ahora, si por ejemplo, las negras jugaran torre A6 de una manera pasiva, sugeriríamos este movimiento. D6. Si como de torre, por supuesto que me comen el caballo, y si capturamos de peón, podría venir este otro movimiento muy bueno. Fíjense cómo el caballo no tiene casillas de escape y la torre se encuentra pasiva. Rey H8, alfil D5, F5, H4, prácticamente el negro tiene que empezar a movilizar un par de piececitas mientras las blancas controlan todo con su alfil y la torre. Finalmente tiene que venir alfil D2, alfil C4, sacamos la torre, recuperamos el caballo, torre B1, torre B2 y esta posición por lo menos está igualada. ¿Por qué? Porque las negras tienen alfil E3 y alfil E1. Pero esto es parte de los rollos que uno se pega, el caballo E3 tras los análisis. Vino la jugada E6, caballo C5, torre 7 y ahora la jugada torre de B1, presionando nuevamente sobre el punto que se encuentra en B7. Sin embargo acá, la jugada nuevamente correcta para Gukech era caballo por B7, caballo B4 y dama por D4, torre D7 y dama B6. Si cambiamos las damas, llegaríamos a esta posición en la cual, si bien la torre irrumpe en la casilla de 3, se podría producir este cambio, torre B5, alfil F8 y caballo por peón. Si contamos los peones, las blancas cuentan con 5 peones y las negras con 4. Por cierto, Ingliren es el rey de la defensa prácticamente y habría puesto quizás en un par de aprietos a Gukech en la concreción o materialización de la ventaja. Sin embargo, tras la jugada torre 7, torre DB1, vino la jugada increíble, increíble de Dean. Vino la jugada dama C8. Uno dice dama C8. Y aquí la sorpresa de Bukech fue mayor, fue más grande que la de todos nosotros. Dama C8 no encontró mejor opción porque uno dice, bueno, ¿qué pasa si en esta posición torre B1 juega, por ejemplo, caballo B4? Vamos bloqueando, ¿cierto? El paso de la torre. Bueno, nos van a comer el peón de B7, eso es un hecho. Alfil F8, C5, caballo D5 y dama por D4. Si alfil G7, dama C4, bueno, caballo C3, podríamos entregar incluso esta calité, podríamos entregar esta posición y podríamos decir que las blancas se encuentran igualmente cómodas, a pesar que tienen calidad de menos, pero la entrada de sus piezas y la presión que pueden ejercer en el flanco de dama es bastante superior a la calidad que se entregó. Esto podría asegurar a las blancas una ventaja, pero transitoriamente o es calidad de menos, ¿sí?
habría mucho juego todavía, habría una compensación y había un ejercicio bastante dinámico del juego. Sin embargo, tras la jugada torre B1, Tingliren juega dama C8 y Bukech rápidamente le juega dama por C6 al toque, pero al toque, y ya no hay nada más que hacer. Aquí la posición de abandono, Tingliren abandona, un error tremendamente grave en la onceava partida, y casi, digamos, Buki se está colocando la corona de campeón del mundo. Si nosotros comemos de dama, muy sencillo, alfil por dama, peón por torre ganando, y en el otro caso, si comemos de peón, simplemente torre por B8, dama por B8, torre por B8, y nos quedamos con una piececita de más. Así que bueno, sin más que decir, en realidad una partida con un grave error de Ding, la partida 11, que puede decir muchas cosas, estamos viendo los nervios que tiene Ding Liren transcurridas ya estas 11 partidas y la fortaleza que también tiene Bukech con el objetivo de siempre tratar de ser incisivo y buscar, ¿cierto?, un nuevo recurso que le permita llegar a la victoria. Así que sin más, nos despedimos y esperamos llegar a la partida número 12 para ver qué es lo que va a hacer Ding Liren para revertir el marcador. Así que un abrazo y espero que estén bien. Suscríbanse al canal y por supuesto déjenme sus comentarios. ¿Quién creen que va a ganar este título mundial? Un abrazo, nos vemos.